Buen día, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Bienvenidos a una emisión más de Trinchera Norte, Resistencia Binacional, espacio de reflexión y análisis de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. En el corazón de Centroamérica se debilita el eje progresista. Tras las pasadas elecciones en Honduras, en el Caribe se intensifican las tensiones, la agresión contra Venezuela continúa en escalada. Desde el norte, el presidente Donald Trump insiste en su política injerencista en la región. Honduras y Venezuela no son crisis aisladas, son dos caras de la misma moneda. En busca de asegurar su hegemonía, Estados Unidos va contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Para abordar el tema Trump contra la soberanía de Honduras y Venezuela y profundizar en la reflexión, el día de hoy me da mucho gusto compartir este espacio con mi compañero, el doctor Axel Ancira. Él también es integrante de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política. Hola Axel, buen día, ¿cómo te encuentras? No, muy bien, muchas gracias, Elisheva. Aquí, pues para traerles el reporte de lo que nos encontramos en esta visita a Centroamérica. Muy bien, Axel. ¿Qué te parece si para iniciar y poner un poquito como en contexto lo que está ocurriendo, vemos este primer video que tenemos para todas y todos ustedes, en donde podemos apreciar parte de las declaraciones de Donald Trump con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos con el video, por favor. Vamos a verlo. And in recent weeks, you've been working to deter Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, if you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. But we're going to take care of that situation. We're already doing a lot. We've almost stopped. It's about 85% stopped by sea. You probably noticed that. People aren't wanting to be delivering by sea. And we'll be starting to stop them by land also. The land is easier. But that's going to start very soon. We warned them, stop sending poison to our country. And hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those son of a bitches out. Or if we think they're building mills for whether it's fentanyl or cocaine. I hear Colombia, the country of Colombia, is making cocaine. They have cocaine manufacturing plants, okay? And then they sell us their cocaine. We appreciate that very much. But, yeah. Anybody that's doing that and selling it into our country is subject to attack. So not necessarily just Venezuela? No, not just Venezuela, no. Venezuela's been very bad. Venezuela's been really bad in something else, probably worse than most, but a lot of other people do it too. They would send murderers into our country. They would empty their jails into our country. They sent people into our country that we don't want. They sent their drug dealers and their drug people into our country. They sent people from their mental institutions into our country, and we're getting them out. That was bad. That was real bad. And they also sent drugs. Incluso hoy estamos ante circunstancias que atemorizan, esa es la verdad. Frases de presidentes que hablan de invasiones, de misiles, un abandono completo de lo que podría ser el diálogo y una retoma de lo que es la barbarie como relación entre los seres humanos, barbarie de la que no se puede esperar más sino la muerte misma de la gente, y que por tanto debemos frenar aquí, frenar allá, frenar en el mundo. Estamos en cierta forma bajo amenaza y tenemos que quitarnos esas amenazas de encima. Somos una fuerza espiritual inagotable. Somos la alegría hecha patria en combate. Somos los hijos de Bolívar de Sucre. Y no perdemos el rumbo jamás. Y no ha nacido imperio sobre la tierra que pueda esclavizar y someter al noble, patriota y valiente pueblo de Venezuela.
En el marco de la guerra contra las drogas que ha emprendido el gobierno de Donald Trump, es que se dan estas declaraciones y los recientes ataques que está atravesando Venezuela. ¿Qué puedes comentar al respecto, Axel? Pues para empezar, que no es un ataque solamente contra Venezuela, es un ataque contra la región, es un ataque al cual también ha respondido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con las recientes declaraciones, por ejemplo, y no más que declaraciones, esta injerencia sobre el espacio aéreo de Venezuela, pues no solamente se está desestabilizando a la población venezolana que vive en Venezuela y que busca salir, a los suministros, a las personas que para las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, buscaban y buscan todavía regresar hacia Venezuela, sino que, pues como tú sabes, y es algo que también vivimos con mucha atención en las últimas horas, quienes estuvimos cubriendo las elecciones en Honduras, pues esto trae una ola de cancelaciones, el que un vuelo de determinada aerolínea deje de salir o deje de poder pasar por el espacio aéreo venezolano, pues trae una cancelación que mueve los itinerarios. Básicamente lo que sucede en Venezuela impacta en Colombia, impacta en Panamá, impacta en España y puede impactar también directamente en México. Solamente eso con el tema de el espacio aéreo. Pero también vemos que en las últimas horas se está hablando ya de una posible invasión territorial y que se está elevando el tono, pues llenando de improperios, algo que el presidente Maduro en las últimas horas había tratado de pues bajarle la tensión y hablar de esta conversación que había entre los dos mandatarios en un quizá tono que parece intentar utilizar la retórica que utiliza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablando de cordialidad, hablando de respeto. Sin embargo, vemos que hay una política muy diferenciada hacia ambos países y que lo que está en estos momentos el gobierno de Estados Unidos, por medio de su presidente Donald Trump, haciendo contra Venezuela es una agresión directa, es terrorismo psicológico, pero también una escalada de tensiones en donde ya podemos ver que prácticamente las casas de apuestas están viendo en qué momento los Marines entran directamente hacia territorio venezolano, y al mismo tiempo esto impacta en toda la región. Esto es una amenaza directa a Colombia, es una amenaza directa a otros países de la región, en Centroamérica una intromisión, como lo veremos más adelante, brutal a las elecciones, y hacia México, pues aunque cuando nos menciona directamente se desescala esta tensión y no se habla directamente de bombardeos, pues también dice en las últimas horas que cualquier país que envíe drogas hacia los Estados Unidos pudiera ser víctima también de exploraciones, de una embestida terrestre, ¿no? Y obviamente que eso pone a México en este mapa intervencionista, en este mapa imperialista, y que pues también obliga a las autoridades mexicanas, a la presidenta de México, a dar también una respuesta conjunta. Hay que decirlo con mucha dignidad, México ha sido de los pocos países que ha condenado y ha rechazado abiertamente cualquier intento de intromisión en Venezuela. Así es, y justo ya lo decía un poco el presidente Petro en este video que vimos, parece que estamos bajo cierta forma de una amenaza constante, ¿no? Es decir, estas tensiones se van incrementando, va creciendo este ejercicio que ha realizado Trump, sobre todo en su segunda gestión, en la cual constantemente, ya no solo en el discurso las amenazas se intensifican, sino también en la práctica las acciones, ¿no? Y en este sentido podemos ver esta intromisión que ya decíamos en procesos que responden a la política interna, pero también esta constante amenaza ya materializada en bombardeos bajo el discurso de la guerra en contra del narco, y bueno, es algo que está constantemente presente en estas acciones. Y en ese sentido me gustaría también que a lo mejor señaláramos, porque me parece que a veces lo dejamos un poco de lado, qué impacto han tenido pues esta serie de acciones, tanto el bloqueo económico, tanto esta intromisión en la política por parte de Estados Unidos
Unidos en la población civil venezolana y también en los propios procesos que a lo interno el país venezolano está atravesando? Bueno, pues es algo cuyas consecuencias lo hemos visto en todos los países de nuestra América, ¿no? Desde Argentina y Chile hasta México y también en Estados Unidos, que tiene que ver con esta migración masiva de venezolanas y venezolanos que intentan escapar de estas condiciones económicas adversas, ¿no? Y que también se ha revestido de una utilización de parte de esta migración, porque no deberíamos hablar nunca en términos absolutos, que se vuelven una forma de publicidad en contra del gobierno bolivariano de Venezuela, ¿no? Y los hemos visto en países en donde, por ejemplo, el caso de chileno, ¿no? En donde el candidato Kast, de ascendencia no metafóricamente, sino literalmente nazi, dice que una de sus medidas va a ser ahora repatriarlos y separar a padres de sus hijos, de sus hijas, y a ellos les podría dar tal vez la residencia, la nacionalidad, pero a los padres los va a mandar de regreso a Venezuela. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de medidas pues del fascismo, del mitad del siglo o de la primera mitad del siglo XX estamos teniendo estas regresiones, ¿no? Por una parte, ¿y esto de qué es producto o de qué es resultado? Pues de las sanciones económicas de una guerra que se emprendió contra el pueblo de Venezuela. ¿Y por qué digo el pueblo? Porque han tratado de lanzar la narrativa de que estas sanciones son en contra del gobierno. Pero no hay posibilidad de que haya sanciones o de que haya embargos o de que haya un bloqueo en contra del gobierno sin afectar directamente a la población. La población que de un día para otro dejó de encontrar algunos enseres que encontraba en los anaqueles de los supermercados, la población que vio el segundo mejor salario de América Latina de repente pulverizarse, la población que vio los niveles de super y mega inflación en Venezuela y que, por supuesto, tiene como objetivo el que sea desde los Estados Unidos el que se valore, se palomee qué tipo de régimen, qué tipo de políticas y qué es lo que puede hacer Venezuela y qué es lo que no puede hacer con su petróleo. Entonces, aunque se ha hablado de derechos humanos y aunque pudiéramos entrar en el hilo fino de lo que ha sido la política, la relación de los gobiernos chavistas con la oposición, la forma en la cual se han organizado las últimas elecciones, no nos olvidemos que estas sanciones son previas a cualquier elección, que esta demonización del chavismo es previo a cualquier cosa que haya ocurrido en los últimos años, en el último lustro, en donde ahora sí han arreciado las agresiones al punto, como decíamos en la pregunta y en el bloque anterior, de que estamos con embarcaciones con energía nuclear en los dos océanos, pues digamos en un momento de polvorín, en un momento que se parece mucho a la tensión previa a la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué digo la Primera Guerra Mundial? Porque también vemos un sistema de alianzas con negociaciones de Venezuela, de Irán, de China, de Rusia, en donde no sabemos con precisión si se está poniendo sobre la mesa el tema venezolano. Y aquí yo agregaría un último factor, preguntarnos por qué no se ha atrevido Estados Unidos a invadir militarmente Cuba durante los 60 años de revolución. Entonces, hay una diplomacia que vemos, hay una diplomacia que no vemos. Nos enteramos varios días después de la llamada de Trump con Nicolás Maduro, pero mientras que por una parte lo que vemos es un intento de desescalamiento, un intento de reconocimiento, una procuración por la paz, por otra parte vemos que la negociación puede ir por una parte, pero al mismo tiempo se filtran versiones a los grandes medios de los Estados Unidos, y estos grandes medios de los Estados Unidos dicen unos que el poder va a quedar en una transición, otros que la invasión es inminente, otros que el cártel de los soles consiste en una línea desde el presidente hasta no sé qué militar de bajo rango. Es decir, no tienen una sola versión, porque parte de esta guerra es también una guerra psicológica, aunque no nos olvidemos
olvidemos que Estados Unidos tiene la capacidad, y lo ha demostrado este mismo año, de hacer una intervención terrestre, militar, como la que ya vimos en Irán, en esta, digamos, intento de pacificar, destruyendo supuestamente la posibilidad de la energía nuclear de Irán, ¿no? Entonces, también está la relación de Irán con Israel metida, aunque no lo veamos y aunque no nos lo diga CNN, está metida directamente también en Venezuela, que se sabe que es la reserva de petróleo más grande del mundo, inclusive superando a Arabia Saudita. Y ese es el factor que no debemos dejar de lado. Claro, sí, coincido totalmente. Creo que es fundamental que no perdamos de vista esa parte, que más que un genuino interés o un deseo por atender una problemática que es mucho más compleja, que tiene que ver justo con el problema de las drogas, responde a ciertos intereses económicos que no podemos perder de vista, ¿no? Que siempre tenemos que tener presente. Y uno de ellos es que Venezuela es la principal reserva petrolera, pero no solo eso, ¿no? También tienen una serie de minerales que actualmente son importantes y que a veces tal vez no se menciona tanto, pero todo este contexto responde a una intención que va más allá de un genuino deseo de atender una problemática tan compleja como el problema del narcotráfico, de las drogas, ¿no? Y que en ese sentido siempre hay que tenerlo presente para entender la complejidad de un problema como este. Y con respecto a lo que tiene que ver con Honduras, recientemente se celebraron las elecciones por allá y tuviste la oportunidad de observar de cerca este proceso. Es importante señalar también que estas elecciones se llevan a cabo en un contexto sumamente complejo, ya que después de un periodo de fraudes, de golpes de Estado, de desestabilización, se consigue que llegue un proyecto de carácter progresista encabezado por Xiomara Castro y que posteriormente tendría continuidad con la candidatura de Rixi Moncada por el Partido Libre, que es el partido que está actualmente al cargo del gobierno, y que sin embargo vemos que el derechista Nasri Azura se encuentra al frente en los conteos. Y bueno, un poco como para poner también el contexto, me gustaría que viéramos este segundo video en donde vamos a ver un poco también de estas pues ya declaraciones que hace Trump con respecto a lo que ocurre en Honduras. Vamos a verlo. ¿Cuál es su valoración sobre el anuncio que hizo Trump condicionando el apoyo a Honduras? Muy bien. Y pidiéndole a la población que vote por usted. Muy bien. En primer lugar, es la nación más grande del mundo, el presidente más poderoso del mundo. Él tiene suficiente información, él toma decisiones y sus reportes, sus análisis, él puede opinar, cada presidente puede opinar. Of Honduras, and he was released from prison I yesterday. did. Well, he was the president, and they had some drugs being sold in their country, and because he was the president, they went after him. That was a Biden horrible witch hunt, which was, a lot of people in Honduras asked me to do that, and I did it. I feel very good about it. If you have some drug dealers in your country and you're the president, you don't necessarily put the president in jail for 45 years. That was a Biden-inspired witch hunt. Un golpe electoral que está en curso. 3 mensajes directos del presidente de los Estados Unidos de América, prácticamente en mi contra, en contra de mi propuesta, pero con un componente adicional, dejando en libertad al expresidente Juan Orlando Hernández, que fue condenado por la justicia norteamericana a 45 años de prisión por traficar más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en el marco de las elecciones generales para definir un nuevo gobierno. Es un golpe electoral en curso.
Bueno, ya lo decía Rixi, ¿no? Es un golpe electoral en curso. En este video vemos parte de las declaraciones de Trump favoreciendo uno de los perfiles, en este caso el de Asfura. Rixi ya denunciando la intromisión del gobierno norteamericano y bueno, esta constante que es parte ya de la tradición injerencista de Trump y del gobierno norteamericano. Axel, coméntanos brevemente qué puedes comentar con respecto a las declaraciones que vemos en este video. Pues que esas declaraciones de Trump y esos mensajes de su red social, los tuitazos, como pudiéramos decir coloquialmente, han sido uno de los principales factores en la no definición todavía de estas elecciones, porque eso es lo que tenemos que decir. Todavía cuando estamos grabando este programa, 4 días después de los comicios, no tenemos todavía un ganador. Y en parte no tenemos un ganador por algo que el Partido Libre de Rixi Moncada, del presidente Mel Zelaya, de la actual presidenta, previó desde antes, que es que el sistema de conteo rápido, el TREP, como le llaman allá, el PREP, para quien nos ve en México, su PREP, no servía. Y no podían mandar los resultados en tiempo real. Y no solamente eso, sino que también había una posibilidad de generar tendencias y de que fueran los medios de comunicación los que terminaran declarando a uno o a otro candidato el presidente. Lo que vimos también fue una organización completamente de intromisión de los Estados Unidos y posiblemente también del crimen organizado para poder empoderar, para poder hacer crecer a los dos candidatos del bipartidismo y que en este momento estarían dejando fuera de la contienda a la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, ¿no? Pero esto no lo podemos entender de manera orgánica o de manera, digamos, de unas elecciones libres, si no consideramos que, y si quieres después nos podemos detener un poquito más en esto, que la declaración de Donald Trump y la liberación de Juan Orlando, un narcopresidente, un capo con la amenaza de llegar y de regresar a Honduras a volver a administrar esta colonia bananera como la ven los Estados Unidos, pudiera haber sido determinante. Ahora, ¿por qué la gente haría caso de Trump? Bueno, creo que ahí está parte del análisis fino de cómo funciona la economía hondureña. Así es, justo ya lo mencionabas muy bien, no es menor todo este escenario que ya se preveía, ¿no? Es decir, ya había voces que adelantaban la complejidad en la que se iban a desarrollar estas elecciones justo por todas las deficiencias que había ya previo que se habían detectado en el proceso, pero además estas declaraciones donde Trump constantemente presiona, ¿no? Es decir, ejerce presión, además, ¿no? Que es, me parece que fundamental también no perder de vista la parte de la liberación de Juan Orlando, que hay pruebas fehacientes que señalan que tuvo relación con una serie de procesos complejos que ocurrieron en Honduras, que ya iremos profundizando, pero además está comprobado su relación con crimen, con grupos delincuenciales de narcotráfico, y a pesar de ello, Trump lo utiliza como una especie de moneda de cambio, ¿no? Es decir, la apuesta por la liberación va a decir, voy a actuar de cierta forma que permita generar ciertas condiciones que son favorables también para el grupo de oposición en Honduras. Y bueno, ya para profundizar más en esta parte, cuéntanos cómo viviste la elección desde Honduras. Tuviste la oportunidad de viajar a Honduras, de estar ahí de cerca observando todo el proceso, y pues cuál es la experiencia que tuviste, que nos puedes compartir de todo lo que te tocó observar, vivir, compartir incluso con las y los compañeros hondureños. Bueno, pues brevemente, y para que ustedes también tengan la experiencia, lo primero que llama la atención es que uno viaja a Honduras, va hacia Tegucigalpa y a donde llega es a la base naval de los Estados Unidos, es decir, al aeropuerto civil que está compartiendo con la base naval de los Estados Unidos, ¿no? Después nos enteraríamos en este mismo viaje a Honduras que parte de lo que hizo que el presidente Mel Zelaya le hicieran este golpe, recordémoslo, lo sacaron en pijama y en pantuflas rumbo hacia
justamente un aeropuerto para expulsarlo del país. Bueno, es que en su momento, ante la frase común de que se encuentra en Honduras la base naval más grande de los Estados Unidos, él llegó a declarar: no, Honduras es la base militar más grande de los Estados Unidos. No es que esté aquí, es que el país es una base militar. Y así lo pudimos constatar durante los años 80 con las intervenciones de entrenamiento de los grupos de los contras, quienes fueron utilizados para desestabilizar movimientos guerrilleros, particularmente en Nicaragua, ¿no? Bueno, esto como un contexto previo a las elecciones. Ahora, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos, como ya dije, con un país que se refunda a partir de los años 80 bajo la tutela de los Estados Unidos, con una presencia de dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Nacional, cuyas diferencias son de matices, ambos de tendencia neoliberal, uno de tendencia neoliberal centrista y otro de tendencia neoliberal pues directamente protofascista, entreguista. Y entre los dos candidatos, la pugna para ver quién podía concentrar más cantidad de votos se encontraba en decir o en hacer creer a la población que ellos tenían la línea, el teléfono rojo con Donald Trump. Cuando vienen estos tweets de Donald Trump apoyando al candidato del Partido Nacional, que allá le dicen de broma el partido nazi, pues bueno, ni tan de broma, pues esto desbalanza esta elección y pone a uno de los candidatos como el predilecto, como el que tiene la línea directa con los Estados Unidos, pero resulta que este candidato y este partido es el mismo del partido de Juan Orlando Hernández. Entonces, cuando viene un segundo mensaje, este segundo mensaje lo que dice es que va a liberar a este expresidente, como tú bien decías, que está comprobado por las mismas autoridades de Estados Unidos que participó en el tráfico de drogas. Y eso es lo que podemos saber a nivel internacional, pero a nivel nacional está comprobado de que participó en sendos fraudes electorales, de que manipuló, persiguió a ambientalistas, persiguió al movimiento social, es decir, es un represor y es conocido por ser un presidente corrupto. Bueno, esto tal vez confunde un poco a la población hondureña y entonces aquí se ve fortalecido el Partido Liberal. Bueno, esto respecto al contexto previo, pero desde mucho antes ya se había anunciado, como lo habíamos dicho en otro espacio del programa, que el sistema de conteo rápido de votos tenía fuertes fallas, porque en Honduras lo que usan es un sistema biométrico. ¿A qué se refiere este sistema biométrico? No solamente te buscan en un listado nominal como ocurre en México, sino que uno tiene que ir y poner sus huellitas digitales en un aparato, y cuando este aparato detecta que eres tú y que no has votado en otro lado, entonces puedes acceder al voto. Y esto suena muy bien, suena muy tecnológico, pero estamos hablando de Honduras y no es por menospreciar al pueblo hondureño, sino estamos hablando con un país con fuertes problemas de conectividad, que aparte de todo su conectividad depende de un duopolio, y este duopolio, palabra que en México conocemos bien por los medios de comunicación, pues es parte de las alianzas con las grandes familias, las 10 familias que controlan toda la economía hondureña. Entonces, desde mucho antes se sabía que íbamos a estar en unos comicios complicados, en unos comicios que no eran fáciles, pero yo quisiera abonar a un punto más, porque todavía queda el factor de por qué el Partido Libre, que está en el poder, dentro de estos contextos tramposos, dentro de estos contextos de cómo es la política electoral en América Latina, no se ve más favorecido con el voto. Y aquí tiene que ver con que Honduras es un país remesero. También en México conocemos bien esta realidad. Entonces, tienes a un presidente de los Estados Unidos diciendo se va a acabar la entrega de recursos, no solamente no solamente yo prefiero a un candidato, sino que a la otra candidata la llama socialista, la llama comunista, la llama discípula de Fidel Castro, en el contexto, digamos, de ruido mediático de los grandes medios de comunicación, en donde de todos los, o sea, uno estaba en el hotel cambiándole a los canales, y de todos los canales no había uno que pudiera tener una visión equilibrada, más que la televisión estatal, que como bien dice el presidente Zelaya, la televisión estatal es la que en todos los países menos personas ven, ¿no? Todos los
demás canales cooptados por los grandes medios de comunicación, haciendo eco a esta declaración. Entonces ya poco importa que haya 1 millón de personas que hayan salido de la pobreza, poco importa el proyecto de la soberanía, cuando junto con los mensajes del presidente Donald Trump, junto con la amenaza de ahí te va el último capo represor, me recordó la película del Padrino 2, ¿no? O sea, esta visión de Honduras como una especie de casino de los Estados Unidos, una especie de economía de enclave de los Estados Unidos, a eso súmale que a las personas en sus celulares les llegaron mensajes de si gana la comunista de Rick Moncada, no te van a llegar las remesas en diciembre, en un país que vive de eso. Entonces, obviamente que todo esto es algo que tendría que estar siendo analizada por la misión de observadores de la Comunidad Europea, por la misión de observadores de la OEA, porque uno puede ir a las juntas de recepción de votos, como le llaman allá, y uno ve que, pues, muchas particularidades, ¿no? Cosas muy raras, que hay campañas electorales enfrente de la casilla, pero te dicen que allá eso es normal, que ves carritos que van llevando a los electores con los colores del partido, pero te dicen que allá eso es normal. Bueno, ojo, si eso pasara en cualquiera de los países, de los otros países, o hubiera llevado al triunfo de un gobierno progresista, seguramente eso hubiera sido un factor de cuestionamiento de las elecciones, ¿no? Pero hasta cierto punto eso es opaco, no podemos saber más allá de dónde está corriendo el dinero y si es dinero legal el que está circulando para el, como comúnmente se dice, acarreo de gente hacia las casillas. Y lo que yo vi fue un despliegue brutal de dinero del Partido Nacional y del Partido Liberal para llevar a sus votantes a votar a las casillas, pero no sabemos si en libertad o no sabemos si bajo coerción, más allá de estos grandes mensajes que ya habíamos visto y que ya conocíamos el resto de las personas que seguíamos de cerca esta elección. Esto es lo que te puedo platicar. Es un contexto muy complejo en donde, pues simplemente por el hecho de que Estados Unidos ha lanzado mensajes diciendo que prefiere a una candidata, o sea, no estamos hablando de cualquier presidente, con todo respeto para todos los países latinoamericanos, no estamos hablando del presidente de Aruba, no estamos hablando del presidente de Jamaica, estamos hablando del presidente de la nación más poderosa del mundo que dice solamente con un candidato puedo trabajar. Ese es un factor ya de intervención y ahí pues se tendría que poner a prueba si la OEA tiene algo todavía de dignidad para poder por lo menos denunciarlo, y esto debería llevar, desde mi punto de vista, a una repetición de la elección. Claro, y que es fundamental no perder de vista esto que ya decías, que es parte como de este intento de reconfiguración de un gobierno como el de Xiomara Castro. No es menor que 13.6% hayan salido de pobreza extrema, o sea, es decir, tomando en consideración el contexto previo, las condiciones en las que este gobierno se desarrolla tras los golpes de Estado, tras procesos muy complejos, no es menor el avance que logra este gobierno progresista, pero justo como ya lo retratabas, hay una serie de condiciones mucho más complejas, ¿no? Es decir, hay una narrativa que constantemente se ha venido construyendo, que ya es muy característica del gobierno norteamericano, particularmente durante este segundo mandato de Trump, donde constantemente parece que está en sus manos decidir, ¿no? Cuál es el mejor candidato, cuál es la mejor postura que se debe respaldar, y que da cuenta de este deseo constante de intervenir en los procesos democráticos, de oponerse a la soberanía o atentar contra la soberanía de los países y obviamente oponerse a la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido creo que es importante tener claridad sobre esto, conocer la complejidad, también para encender un poco las alarmas, ¿no? Semana tras semana mencionamos esto en este espacio para nuestra militancia, para las personas que siguen de cerca este espacio de reflexión, que es importante mantener las alertas encendidas, ¿no? En esta intención de preocuparnos, espantarnos, sino activarnos y tener presente cuáles son los elementos que debemos conocer para la reflexión, para el análisis, para saber cómo es que funcionan estos procesos que son mucho más complejos. Y bueno, me gustaría que un poco pudiéramos hacer esta comparación, que a lo mejor obviamente va a ser burda porque responde a diferentes procesos, a
una serie de elementos característicos de cada uno de los países, pero tanto Venezuela como Honduras me parece que pueden responder a un patrón, una doctrina, una especie de, pues yo qué sé, una constante de intervención norteamericana. ¿O qué considerarías tú en este sentido? ¿Hay relación entre lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Honduras, lo que probablemente podemos ver en otros países de la región o del mundo? Hay una total relación entre lo que pasó en Honduras y lo que está pasando en Venezuela. Hay una relación inclusive en dos vías, ¿no? A ver, para continuar con el tema hondureño, lo primero es que no hubiera sido lo mismo la amenaza a Honduras si no tuviéramos en este momento buques militares en los dos océanos. Honduras es uno de los países que tiene salida al mar por los dos océanos, ¿no? Entonces, estas elecciones no solamente se hicieron bajo la amenaza de que solamente con un candidato podría trabajar el presidente de los Estados Unidos, sino que también se hicieron bajo una estrategia de pinzas, de rodeo militar de parte de los Estados Unidos. Eso evidentemente afecta. En segundo, tienes la amenaza latente, y ojalá que no ocurra, tocamos madera, de una agresión militar, y en este momento ya se habla de una agresión militar terrestre, ¿no? Entonces, nuevamente, no solamente son los mensajes, estás viendo que una presidenta que defiende la soberanía en Venezuela, una candidata que se dice socialista democrática y que obviamente tiene ideas de izquierda, pues de alguna manera no va a prestarse a los chantajes de Estados Unidos y que va a defender la soberanía de los pueblos. Entonces también de esa manera el pueblo hondureño pues puede estar pensando, si Venezuela, con la mayor reserva de petróleo del mundo, puede ser invadida en cualquier momento, Honduras, que como lo decía previamente, ha sido un espacio de presidentes títeres de Estados Unidos, o como dice Rixi Moncada en estos momentos, de una democracia tutelada, pues entonces la población puede llegar a pensar que podemos esperar, ¿no? Y también lo podemos ver a la inversa, ¿no? También el hecho de que Donald Trump pueda, con un par de mensajes, que ya dijimos que no son solamente los mensajes, pero que pueda, con ese símbolo de esos mensajes, como ya lo hizo previamente en Argentina, marcando también un cambio en las tendencias. Ojo para los politólogos de la región. Decíamos en los dos países que Trump, al contrario, que iba a fortalecer a las candidaturas progresistas, nacional y populares o de izquierda, y en los dos países movió la elección a favor del conservadurismo. Bueno, pues un presidente que demuestra ese poder en la región, pues también impacta en momentos en donde en Venezuela es indispensable el que la población esté unida y muestre un frente único frente a la intervención. Entonces ya se demostró que se pudo dividir a la población hondureña, por más que tengamos que hablar de otros factores, de la transmisión de las actas y de las fallas. Bueno, es cierto que hubo una parte de la población que quizá votó por el Partido Libre en las pasadas elecciones y que ahora no lo pudo refrendar. Entonces, y eso es parte también de una guerra psicológica, que es la misma guerra psicológica que estamos viendo en este momento en Venezuela. Por lo tanto, pues claro que estos dos factores están relacionados, y yo no quisiera irme sin decir que todo esto ni siquiera tiene que ver con que les importe tanto la aplicación de un sistema neoliberal o un sistema de repartición de la riqueza más democrático en Centroamérica o en Venezuela. Acá lo que se está jugando es la pelea por la hegemonía mundial en un país como Venezuela, que tiene un 80% de exportación de petróleo hacia China y hacia Rusia, y que esto no es una situación casual, es una situación que también ha sido orillada por el propio gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos no solamente quiere el petróleo de Venezuela por la cercanía que tiene con el Caribe, Estados Unidos, para poder nutrir el desarrollo de los próximos 50 años. También se lo quiere privar a China, y estamos viendo una guerra
pues no diría una guerra fría, porque es una guerra bastante en tensión, pero sí estamos viendo como en Vietnam, como en Corea, como en muchas partes de América Latina, lo que debemos entender en el fondo son los grandes intereses imperialistas y la última, quizá, pataleta de los Estados Unidos por conservarse como el único hegemón mundial. Y ya para concluir, retomando esta última parte que me parece es fundamental también no perder de vista, ¿qué lecciones podríamos aprender de lo que está pasando justo en este momento en Venezuela, en Honduras? Que también ya lo decías un poco, este discurso que se va un poco nutriendo con la presión y que me parece que incluso en nuestro país lo podemos ver por momentos. Es decir, también las declaraciones que hace constantemente Donald Trump en una especie de intimidación constante a nuestro país, a nuestro gobierno, y que bueno, me parece justo responde a esto que ya decíamos, ¿no? Estas intentonas, injerencistas características de un gobierno como el de Trump. Y bueno, ¿qué lecciones podríamos aprender de todo esto que está viviendo la región? Mira, para quitar un poco el tono académico y solemne, cuando platicábamos con las personas en Honduras sobre qué venía en adelante, sobre esta posible persecución que pudiera venir a partir del regreso de su ex narcopresidente, decíamos, en México tenemos una gran concentración este sábado y adquiere una característica completamente diferente, ¿no? Porque por una parte, México, pues sin Honduras, tiene un poquito menos de interlocución regional con socios, con aliados estratégicos, pero por otra parte también está mucho más bajo asedio. Por lo tanto, esta concentración de este sábado se vuelve mucho más importante, no solamente por la intromisión extranjera de las cuentas de los bots que armaron una guarimba en México, es decir, una expresión de la derecha violenta como no la habíamos visto en muchos años, más allá de los bloques negros que tienen, desde mi punto de vista, una explicación ligeramente distinta, sino que también es un bálsamo para la región poder demostrar que el proyecto de la Cuarta Transformación resiste, está fuerte y tiene un compromiso diferente con la politización y con la revolución de las conciencias. Esta revolución de las conciencias la tenemos que hacer a manera regional, no solamente porque necesitamos ser solidarios ahora con personas de partidos hermanos en algunos otros países del continente, que ellos van a necesitar de nuestra enseñanza, vamos a necesitar escuchar también nosotros de sus experiencias para poder nosotros pues, poner las barbas a remojar, curarnos en salud y no lamentar después lo que se haya dejado de hacer. Pero otra experiencia fundamental es que si estamos en una etapa en donde la lucha de clases pasa por las elecciones, debemos tomárnoslo muy en serio y debemos hacernos profesionales en cuanto a la revolución de las conciencias, la movilización y la politización, porque tenemos enfrente el poder absoluto de medios de comunicación y es muy importante también que en cada uno de estos países, en México, en Centroamérica, en Venezuela, en Brasil, podamos también empezar a pensar en regular los medios de comunicación para que no puedan mentir impunemente. Entonces yo creo que son algunas de las claves. Nos tomaría otro Trinchera Norte, creo que analizar qué pudiéramos hacer y qué podemos aprender, pero sin duda la izquierda latinoamericana tiene que estar unida, los gobiernos progresistas latinoamericanos tienen que presentar un frente único, porque si no, este proyecto que es un proyecto de vida continental, se puede empezar a desgajar poco a poco. Claro, y que me parece que es fundamental tener presente que es como de estas tareas pendientes que aún tenemos, ¿no? Es decir, desde nuestro país estamos viviendo un proceso distinto, pero esta parte rescato ya para cerrar, que tú señalas la importancia de la solidaridad internacional, de acompañar también ahora a las compañeras y compañeros hondureños que van a vivir un nuevo proceso y no perder de vista esta parte de que ante el ascenso de posiciones de ultraderecha que cada vez
vez se radicalizan más, no perder de vista que no es menor lo que está en juego, no es la vida misma, es el proyecto de transformación que, por ejemplo, desde acá estamos impulsando y que, bueno, se quedan como esas tareas pendientes que tenemos para fortalecer y un poco reforzando lo que ya mencionabas, esta cita que tenemos este sábado, en el que me parece que además de esta defensa que ya mencionabas de la soberanía, de un proyecto de transformación que no es menor los logros que se han logrado justo con este proyecto, también es una fiesta, ¿no? Es decir, celebramos todo lo que se ha alcanzado y que eso es parte también de la herencia de este movimiento o de lo que nos caracteriza y nos hace diferentes a estas posiciones de ultraderecha que la apuestan al odio, a la división, a la desesperanza, al desencanto, ¿no? A esta narrativa o estos discursos que constantemente pues la apuestan justo a eso, ¿no? Y que algo que nos hace diferentes en este proyecto es eso, ¿no? La reivindicación también de la alegría, de la felicidad, de este proyecto que apuesta por la vida y pues una vida mejor, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, un abrazo, un saludo a las camaradas y compañeros, compañeras hondureños que ahora van a atravesar un proceso complejo y que, como bien lo dices, hay que acompañarles. No sé si quieres hacer un comentario. Sí, dos cosas. La primera es que no, previendo lo que pueda llegar a pasar en Honduras, no estamos reconociendo ningunos resultados hasta que no se pronuncien las autoridades electorales. No lo dije, pero son autoridades electorales también cooptadas, pero bueno, hay que terminar las vías, las instancias legales. Así lo ha anunciado la candidata Rixi Moncada. Entonces, para empezar, eso que vendrán seguramente una campaña de resistencia. Esta resistencia empieza este domingo en las calles, en donde se ha convocado a una manifestación, pero independientemente de la vía que soberanamente ellos elijan para poder continuar la resistencia y sea cual sea el panorama, decirles a las compañeras y a los compañeros, como tú ya bien lo dijiste, que no están solos y no están solas. Así es, igual pues hacemos extensivo este mensaje, recordarles y pues estar muy pendientes de lo que va a ocurrir las próximas semanas. Como dices, el proceso aún no concluye, continúan los conteos, es un proceso complejo y bueno, seguir de cerca todo lo que suceda con respecto a esto. Y bueno, no me queda más que agradecer a mi camarada Axel por compartir este espacio el día de hoy. Por supuesto también a mis queridos camaradas Marcos y Mayo que están acá acompañando la transmisión y apoyando en todo este espacio que hacen posible la magia de que esto suceda. Y bueno, agradecerles también a todas y todos, camaradas, compañeras, compañeros que sintonizan este espacio cada semana. Agradecer por estar aquí pendientes y continuar pues con todo este proceso. Recordarles como cada semana que contamos con todas las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, que constantemente estamos generando desde todos los espacios formativos contenidos para ustedes, contenidos formativos, y que bueno, la oferta es muy amplia, que está ahí disponible para todas y todos. Y bueno, pues agradecerles nuevamente a todas y todos, compañeros, compañeras, y bueno, recordarles también como cada semana que sin formación no hay transformación.